Muy buenos días. Muy buenos días con todos. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado les da la más cordial bienvenida a la segunda jornada del Seminario Internacional Desinversiones en condicionamientos de operaciones de concentración. Resultados a nivel mundial de las desinversiones con agentes de monitoreo. Como les dijimos, es un evento de alto nivel de índole académico que tiene como objetivo principal que ustedes conozcan sobre la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado y su ámbito de aplicación en el mercado de las concentraciones. Este seminario se lo puede observar en vivo a través del internet de nuestra página web www.scpm.gov.es. De igual manera, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentran como Antimonopolio Ecuador y en Twitter como Antimonopolio EC. Agradecemos la presencia en este auditorio de ustedes, señores de estudiantes, de los expositores nacionales e internacionales, de los funcionarios públicos y de la ciudadanía en general que se han dado cita en esta mañana. Un aplauso, por favor, a todos ellos. Vamos a iniciar esta jornada con Justin Menezes, quien es representante de Mazar. Él nos va a hablar en esta mañana sobre el criterio de selección del nuevo operador. Para eso, la traducción lo va a hacer nuestro compañero Gabriel Vázquez, quien es director de Relaciones Internacionales de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Pedimos a Justin que por favor nos acompañe aquí en el podio. Vamos a empezar. Buenos días. Good morning, everybody. Very good, you all speak English. So my colleague Gabrielle is going to translate, so I will speak slowly. So today I'm going to talk to you about M&A sales processes. El día de hoy vamos a hablar acerca del proceso de venta MIA. In the context of commitments being given in merger cases. En el contexto de los compromisos que se adquieren por medio de situaciones de fusión. And the particular area that we're going to focus on is how to find a suitable purchaser. El área en particular en la que estaremos tratando el tema el día de hoy es en cómo encontrar un comprador adecuado en estas situaciones. Which would fulfill the obligations of the merging parties to find a suitable purchaser in their commitments. Que cumpliría con las obligaciones que se impongan sobre las partes que están en el proceso de fusión de encontrar un comprador para las acciones, para las propiedades que están en un proceso de desinversión. And we will look at the sales process and how that develops. Veremos cómo es el proceso de venta, cómo el mismo se desarrolla. And we will look at the criteria that are required by the European Commission and certain other competition authorities when agreeing on commitments with the merging parties. Y estaremos revisando también en diversos criterios que se adoptan alrededor del mundo, ya sea por agencias de competencia puntuales o por la Unión Europea, para la imposición de desinversiones a las partes que están en un proceso de fusión. And we distinguish between what are called the standard purchaser criteria. En este sentido, distinguimos entre lo que son los criterios estándar, which basically mean that a purchaser will be suitable if it fulfills some standard objective criteria. Lo que implica que un comprador es adecuado para esta situación si es que cumple con una serie de criterios objetivos ya predeterminados. And then there are other criteria which are called specific criteria, and these are cases where a purchaser for a particular business must fulfill specific criteria and have certain skills or experience in order to be considered suitable.
Y en el otro lado tenemos criterios específicos donde un comprador debe cumplir con determinadas condiciones específicas, debe tener algunas habilidades o algunas condiciones especiales para que pueda ser considerado como adecuado para poder participar en este proceso. So on this slide, we describe the typical timetable for a sales process in the context of commitments. En esta diapositiva podemos ver el calendario típico que se establece para lo que es una compra, un proceso de compra de un tercer operador dentro de una operación de fusión. Under commitments, there will usually be a first divestiture period during which the conduct of the sales process is in the hands of the merging parties. En primera instancia tenemos lo que se denomina como el primer periodo de desinversión, donde las acciones que se están haciendo pertenecen más que nada a los actores que están dentro del proceso de fusión. And then this usually lasts up to 6 months. Esto generalmente dura alrededor de 6 meses. And then after that, if the parties fail to find a suitable purchaser and sign binding agreements within the 6-month period, then there is a trustee divestiture period when a trustee is appointed to take over the sales process and sell the business at no minimum price, meaning for $1. Si este periodo de 6 meses pasa sin tener un comprador definido como adecuado por parte de las partes que se encuentran en fusión, se pasa a un segundo periodo donde se encarga a un trustee el encontrar lo que sería un comprador adecuado, y el mismo puede basarse también en un proceso de compra sin un valor mínimo específico, lo que quiere decir que puede vender estas propiedades inclusive a $1. Now in the slide we describe a classic two-stage sales process which parties conducting M&A deals will typically follow. En esta diapositiva podemos ver este modo de operación de 2 fases, que generalmente es el que se puede ver las operaciones de concentración y las vemos divididas dentro de el primero y el segundo periodo que se puede ver en el calendario. The timing and the calendar is very compressed because 6 months is a very short time for the parties to obtain all the information about the business, which may not be their business at that time, and to push the progress with the sales process. El calendario se encuentra sumamente comprimido, ya que son varias acciones las que deben realizar las partes que se encuentran en el proceso de fusión para poder determinar qué es lo mejor para el negocio dentro de los compradores que podrían entrar a participar al mercado a través del proceso de desinversión. Es por eso que este proceso generalmente es muy apretado para todas las partes involucradas, buscando cómo definir este negocio, y que a veces no es directamente el negocio en la que las partes están o han estado trabajando. The sales process is obviously supervised by the monitoring trustee. So the monitoring trustee will review the documents that the parties produce and the various steps of the sales process. Todo el proceso es revisado de cerca por el agente de monitoreo que haya sido seleccionado, que será el que reciba los informes y reportes de cada una de las etapas que cumple en los actores para llegar al final del proceso de desinversión. So the first step is to prepare the long list of purchasers, and the monitoring trustee will ensure that the likely pool of purchasers are included in that list and nobody who would be a suitable purchaser has been excluded. El primer paso es preparar la lista larga de posibles compradores que el agente de monitoreo revisará
para asegurarse de que ninguno de los actores que posiblemente podrían ser adecuados para participar en este proceso se quede excluido. Then the next steps of the sales process are basically to prepare the ground rules of the sales process and the marketing documents to describe the business. El segundo punto es la preparación de un documento donde se establezcan las líneas base, los reglamentos base para lo que será el proceso de compra y el proceso de marketing que tendrá este procedimiento, de manera que se pueda tener toda la información de una manera objetiva para continuar con el proceso de desinversión. So then we jump to what we call the first step of the sales process. The indicative bids. This is where interested bidders will put forward an indicative offer that they would be prepared to pay for the business subject to due diligence. De ahí seguimos al siguiente paso, ya dentro de lo que es la primera etapa o el primer periodo de desinversión, que se refiere a las propuestas indicativas de parte de los actores que están proponiendo participar o poder comprar las acciones o las propiedades que están en venta. Ellos propondrán una primera oferta de acuerdo a lo que ellos piensan que estas propiedades deben valer, y en ese sentido comenzará a analizarse cuál de estas ofertas es la mejor. And then at that stage, the parties will decide which of the bids they want to take forward into the second stage of the sales process. And there they will exclude some of the bidders, and then they will inform the shortlisted bidders that they have gone through to the second phase, and then they move forward with the further marketing steps and negotiations. La siguiente fase es de estas ofertas hacer una lista corta elaborada por las partes que están en el proceso de fusión, de acuerdo a cuáles ellos consideran que son las mejores ofertas para las propiedades que han sido puestas en venta. Al finalizar esta selección se les informará a los oferentes que se encuentran en mejor posición, que han pasado a ser parte de esta lista corta, y se excluirán a algunas ofertas de algunos actores que no son adecuadas para las partes que están dentro del proceso de fusión. And then after that, there are so-called management presentations and visits to the sites of the business and further negotiations to decide which purchaser the parties want to select. Posterior a eso, dentro de esta lista corta, los actores harán presentaciones con respecto a cómo piensan llevar a cabo el manejo de estas propiedades que se han desinvertido, y se harán visitas al sitio de parte de estos actores para que ellos puedan determinar también a través de estos encuentros y a través de la información que se genere de la misma, cuál serían los mejores actores dentro de esta lista corta para continuar con el proceso de desinversión. So, in the next slide, I will just explain the obligations of the parties during the sales process to keep the trustee and the commission informed. En esta diapositiva lo que quiero mostrarles son los compromisos de las partes que deben cumplir durante este proceso de ventas y que deben ser informados o que deben ser comunicados a el agente de monitoreo que está a cargo de supervisar las acciones dentro del proceso de desinversión. So, there is a variation in the European Union to accepting purchases according to the standard process, where the parties can close their transaction and then proceed with the divestment process. Hay algunas variaciones con respecto a cómo la Unión Europea ha decidido establecer criterios para las operaciones de desinversión.
y acerca de cómo seleccionar a los actores correctos, a los actores más adecuados para que puedan ser parte de este proceso dependiendo de las fusiones que se han realizado. And this is a so-called upfront purchaser solution. And in this scenario, the Commission decides that, often in a carve-out context, that because the business is not standalone, there are several risks associated with the divestment. Este proceso se conoce como un proceso de venta directa que, de acuerdo a los lineamientos de la Unión Europea en temas de la definición de actores y la definición de concentraciones, este actor puede ser visto como o el actor, las propiedades que se están entrando en el proceso de desinversión pertenecen a un actor que puede ser visto como solitario y que por lo tanto tiene un alto riesgo de que el proceso no se realice de la mejor manera y requiere una supervisión y un proceso específico. And the European Commission and the American competition authorities, and also Brazil and China, sometimes include the upfront purchaser criterion, so the parties cannot close the transaction until the purchaser has been approved. Y en este caso, algunas autoridades de competencia europeas, también como Brasil, China y la Unión Europea, establecen este proceso mediante el cual es más difícil o sencillamente no se puede cerrar el proceso de fusión hasta que se haya aprobado del todo el proceso de desinversión y se haya autorizado al actor adecuado para que sea parte del mismo. On the next slide, we just explain the requirements of the parties to provide documents to the monitoring trustee and the Commission during the sales process. En esta diapositiva lo que mostramos es los compromisos que tienen que cumplir las partes acerca de la presentación de informes y de reportes con la información necesaria para el agente de monitoreo, así como para las agencias de competencia. There are 4 requirements. The first is that the information memorandum, which is sometimes called the information book, must be shared with the trustee and the commission before sending to bidders. Existen 4 requerimientos básicos. El primero es que el memorando de información sea compartido tanto con la agencia de competencia, en este caso de la Comisión Europea, y con las empresas y los actores que estén mostrando ofertas y que se circule el mismo de manera diligente. And recently the Commission introduced a requirement that the parties must share all offers in writing within 5 days of receiving them. Recientemente se ha establecido que la Comisión debe conocer de las ofertas de manera escrita en un periodo de 5 días, después de máximo 5 días, hasta después de que se hayan recibido por parte de los agentes dentro del proceso. And on every 10th day of the month, the parties must provide a report to the Commission explaining the developments in the sales process. Y cada día 10 de cada mes, los agentes deben enviar un reporte con la información a la agencia de competencia explicando cuál es la situación actual del proceso de desinversión. On the next slide, we have set out for you the key steps in the purchaser approval process from the perspective of the monitoring trustee. En esta diapositiva podemos ver los 8 puntos principales dentro del proceso de desinversión desde la perspectiva del agente de monitoreo. This describes the way we will work with the merging parties, starting with a briefing on the legal structure of the sale and their plans for the process. Estos pasos demuestran más o menos cómo nosotros nos acercamos a analizar cada una de las ventas y cada uno de los procesos de fusión. El primer punto es un resumen
de la estructura legal que mediante la cual se va a proceder con la venta. El proceso de desinversión per se debe estar descrito también dentro de este resumen. Debe tener un calendario donde se vean los principales puntos y las reuniones de trabajo que se van a realizar durante todo este proceso. And the role of the monitoring trustee here is to review the documents, to ensure that the bidders have a reasonable opportunity to conduct due diligence and that they are treated fairly. En este punto, el rol del agente de monitoreo es principalmente poder ver que los oferentes que están participando puedan o cumplan los requisitos para poder cumplir los compromisos anteriormente mencionados con la diligencia necesaria del caso y que todos estén en una condición similar o que les permita cumplir el proceso de desinversión y adquirir las propiedades de una manera correcta de acuerdo a los lineamientos que establecen las agencias de competencia. The monitoring trustee will usually review the suitability of the purchasers as the sales process progresses. El agente de monitoreo revisará la idoneidad de cada uno de los actores a medida que el proceso sigue pasando cada una de las etapas. And as the process develops, the aim is to find a pool of suitable purchasers from which the seller can decide it wants to sell to. A medida que el proceso sigue avanzando y más información llega al agente de monitoreo, la idea es poder obtener un banco de oferentes elegibles dentro del cual se pueda encontrar al comprador idóneo que reúna todas las características específicas que se requieren. We'll now move to the standard purchaser criteria, and the European Commission has 4 standard criteria for suitable purchasers. Ahora pasamos a lo que es los criterios estándar de compra para el proceso, dentro de los cuales encontramos que la Comisión Europea tiene 4 criterios específicos para determinar a un comprador adecuado. The first criteria is that the purchaser shall be independent of the merging parties. El primer criterio es que el comprador debe ser completamente independiente de las partes que se están fusionando, que están dentro del proceso de fusión. What this means is that the purchaser shall not have any significant contractual relationships or structural links, meaning shareholding links with the sellers. Esto quiere decir que no debe existir ningún contrato significativo entre la parte que está haciendo la oferta y ninguna de las partes que está realizando la fusión, que esta parte no tenga ninguna participación en las acciones de la empresa ni ninguna participación dentro de los activos de las empresas que se están fusionando. And the reason for this criterion is so that the purchaser will have the incentive to compete against the merging parties when it owns the business. El punto de este criterio es básicamente que al momento en el que la nueva empresa que logre adquirir las propiedades tenga un incentivo para competir en contra de las empresas que se están fusionando, que no tengan ningún contrato que pueda haberse afectado al ejercer una competencia completa y directa contra este nuevo actor. The second criteria is that the purchaser shall have financial resources, proven expertise and incentives to maintain and develop the business. El segundo criterio es que el comprador debe tener una prueba de tener los recursos financieros, la experiencia y los incentivos para mantener y desarrollar el negocio que está siendo desinvertido. Como
una forma viable y una fuerza competitiva que pueda establecerse como contrapeso a los actores que se están fusionando y con otros competidores que se encuentren en ese mismo mercado. The analysis of this criteria sometimes requires the most complex analysis when reviewing the suitability of a purchaser. El análisis de este criterio generalmente es donde se hacen las investigaciones más complejas para poder determinar si es que este criterio se está cumpliendo por parte de el oferente que va a adquirir las propiedades desinvertidas. Financial resources, I think, speaks for itself. The purchaser must have good financial standing and be capable of paying for the business and operating the business. En términos de recursos financieros, bueno, la frase se explica por sí mismo. Lo que se busca ahí es determinar que exista el dinero suficiente como para poder comprar las propiedades que están siendo desinvertidas. Proven expertise and incentives involve a review of the business plan and the experience of the purchaser. Lo que se refiere a experiencia probada y los incentivos se puede realizar mediante un análisis del plan de negocios que tenga la empresa que está proponiendo, que está haciendo la oferta. And this requires a very concrete analysis of the experience, the curriculum vitae of the purchaser, their track record, and their business plan. Esto requiere un análisis a profundidad mucho más complejo de diversos documentos como el currículum vitae de los participantes, de los representantes de la empresa, un récord histórico de cómo ha estado funcionando la empresa, sobre dónde ha estado desempeñando sus labores más que nada, y poder ver sus planes de negocio a lo largo de los años para determinar si es que realmente la misma tiene los incentivos necesarios para poder entrar en la competencia. And when we look at the business plan in particular, we will flex the assumptions, review the assumptions and the future planning that the purchaser says that it is going to undertake for the business, and conduct a review of whether these are reasonable assumptions. A partir de la revisión del plan de negocios, nosotros podemos revisar cuáles son los puntos que cree el nuevo comprador que va a poder ofrecer al mercado, qué es lo que ellos creen que pueden aportar en términos de competencia, y el trabajo como agente de monitoreo es revisar desde este punto si es que las mismas son realistas, si es que se pueden cumplir, si es que las mismas son sinceras en el punto en el que se podrían llevar a cabo, o si es que las mismas sencillamente no cumplen o no pueden llevarse a cabo en favor de la competencia dentro de un mercado. The third criteria is that the sale of the business to the purchaser must not in itself give rise to prima facie competition concerns or risks that the implementation would be delayed. El tercer criterio con respecto al negocio desinvertido es que el comprador no debe mostrar criterios o dar pie a que se pueda creer que no va a poder cumplir con los compromisos que se establezcan, o exista un riesgo de que el comprador pueda llegar a no cumplir con estos compromisos y que por lo tanto retrase el proceso de desinversión para todos los actores involucrados. And this requires an analysis pretty much the same as a competition analysis of a merger. Esto requiere de un análisis muy parecido al análisis de competencia que se hace con respecto a una fusión. And perhaps it will require a notification to the competition authorities itself. Y probablemente requiera una notificación para la agencia de competencia en sí misma para poder analizar el caso.
The last criteria is that the divestment business must be sold in a manner consistent with the commitments. El último criterio es que el negocio desinvertido sea vendido de manera consistente con los compromisos adquiridos por la Comisión y las decisiones tomadas la decisión tomada por la Comisión Europea. And what this means is that the transaction documents that implement the transaction must fulfill the objective of the commitments and secure the complete transfer to the purchaser. Esto quiere decir que los documentos de transacción puedan terminar y con un traspaso de propiedad de estos activos que están siendo desinvertidos de manera total y de manera concreta al finalizar el proceso. So on the next slide, we'll look at one case study, which is a case you might have heard of, which was the acquisition of SAB Miller by AB InBev. We refer here to the case in Europe. En esta diapositiva lo que podemos ver es un estudio de caso del que probablemente hayan escuchado, que se refiere a la fusión entre AB InBev y SAB Miller, viéndolo desde la perspectiva de las acciones que se llevaron a cabo con respecto a esta fusión en Europa y desde la perspectiva de las agencias de competencia europeas. The proposed transaction would have brought together the world's largest brewer, AB InBev, and the world's second largest brewer, SAB Miller. La transacción propuesta iba a juntar dentro de una misma industria a la cervecería más grande del mundo, que es AB InBev, junto con la segunda cervecería más grande del mundo, que es SAB Miller. And the concerns in Europe were that the transaction could have led to high beer prices in Europe and also the removal of an important competitor and potential tacit coordination between brewers. Las preocupaciones que se comenzaron a dar a partir del anuncio de la fusión de estas dos empresas eran que esto podía llevar a un incremento en el costo de la cerveza a nivel europeo, que se podía dar la desaparición de varios competidores debido al tamaño masivo que iba a tener la nueva empresa y se podía hablar de acuerdos tácitos entre las cervecerías que quedaban dentro del negocio para poder acomodar precios o para otras actividades anticompetitivas que pueden complicar al mercado y al consumidor. And initially, AB InBev proposed to divest the whole of the SAB Miller business in Western Europe. La primera idea que se presentó fue que el nuevo actor desinvierta todas las marcas de cerveza de SAB Miller en Europa occidental. And after the Commission's investigation, AB InBev also offered to divest the Central and Eastern European business of SAB Miller. Y después de una investigación profunda con respecto a los resultados que podía tener esta fusión, se determinó que también se debía desinvertir las marcas de SAB Miller en Europa Central y en Europa Oriental. And in this case, the Commission required the standard purchaser criteria to be applied, so there were no specific purchaser criteria. En este caso, la Comisión determinó que los criterios a seguir iban a ser los criterios estándar, lo que quiere decir que los compradores de estos activos desinvertidos no tenían que cumplir con ningún criterio en específico. The reason that the standard criteria applied and not specific criteria applied was that the business is relatively straightforward and there is evidence that private equity investors, for example, have purchased businesses like this before. La razón por la que se establecieron que sean criterios estándar nada más es porque se determinó que la manera de negocio es bastante simple, no existen
complicaciones específicas relativas a este mercado que puedan hacer que una persona no pueda manejarlo en cierto punto, lo que también se evidenciaba que inversores privados anteriormente ya habían comprado negocios de cerveza por sí mismos sin incurrir en ningún problema con respecto a su trasfondo o a las acciones que ellos habían estado manejando que interfiera con el manejo de lo que es una empresa cervecera. Now we'll now look at a couple of instances of specific purchaser criteria being applied. Ahora vamos a poder ver algunos casos en los cuales se ha determinado criterios específicos para que el comprador pueda cumplir para participar en el proceso de desinversión. And in this slide we have a case study involving the Merck Sigma Aldrich case. En esta diapositiva podemos ver un caso de investigación referente a la fusión entre Merck y Sigma Aldrich y cómo se determinaron cuáles debían ser los compradores para la desinversión que se realizaba por este proceso de fusión. This merger brought together two leading manufacturers of laboratory chemicals, which are chemicals that are used by universities and research centers. Este proceso lo que hacía era traer como una sola empresa o poner como una sola empresa a dos de los más grandes proveedores de químicos que se usaban principalmente para investigaciones universitarias y proyectos en general de investigación. The market is quite complex because these products are subject to very stringent regulatory controls in every country of the world. Este caso y el mercado en sí era sumamente complejo debido a que los productos que se comercializaban tienen un amplio marco de regulación de los mismos debido a la naturaleza química que tenían y los efectos que podían tener, por lo que requerían un conocimiento muy grande de los mismos para poder participar. The commitments package included the divestment of a plant producing these chemicals in Germany. Los compromisos que se establecieron para esta fusión era la desinversión de una planta que se dedicaba a la manufactura de estos productos que estaba ubicada en Sils, Alemania. The divestment of some brands and trademarks. La desinversión de algunas marcas y marcas registradas de la compañía. And a license to use the Sigma Aldrich brand for a limited period of time in Europe. También que se pueda otorgar la licencia para que se use la marca Sigma Aldrich en algunas partes de Europa para proveer algunos productos. And also all of the customer information and a website which was a temporary commitment to provide access to the website. Y también que se pueda brindar información a los consumidores, esto a través de la creación de una página web temporal que transparente toda esta información y le haga llegar de manera fácil esta información a los clientes dentro de este mercado. So given the highly complex and regulated nature of the life science business, dada la alta complejidad que tenía este mercado con respecto a las regulaciones que se establecían para cada uno de los productos, the Commission required a specific purchaser criteria in addition to the 4 standard criteria. La Comisión Europea estableció que se necesitaba un criterio específico adicional a los criterios estándar que normalmente habían manejado, que presentamos anteriormente. That the purchaser shall already be active in the life science business in the EEA and shall already make or sell laboratory chemicals and other complementary products. El criterio específico era que el comprador debe ser una empresa que ya esté activa dentro del negocio de ciencias de la vida, dentro del espacio económico europeo y que debe tener un laboratorio
de químicos y que se dedique a realizar ventas de estos productos y otros productos complementarios relacionados. In the next slide, we'll discuss another case study, which is the merger of Pfizer and Hospira. En esta diapositiva podemos ver otro caso de estudio que se refiere a la fusión entre Pfizer y Hospira. This involved the acquisition of Hospira, which was a leading manufacturer of pharmaceutical products for treating human health. Esto se refiere a la adquisición de la empresa Hospira, que era una de las más grandes empresas dedicadas al negocio farmacéutico y productos específicamente dedicados al mejoramiento y tratamiento de la salud. There were two packages of commitments. The first regarding the drug program infliximab, which is a late-stage development compound, not yet in commercial circulation. Hubo dos compromisos principales para el proceso de desinversión de Hospira. El uno que se refería a infliximab, que requería la desinversión del desarrollo, la manufactura y los derechos de marketing de este compuesto, de este medicamento, y que se encontraba en ese momento bajo desarrollo dentro de las empresas que estaban en proceso de fusión. And the second package involved the divestment of sterile injectables businesses, which are drugs which are sold in an injectable format in hospitals. El segundo paquete de desinversión obligaba a que se venda productos que eran estériles y que se podían inyectar, que se referían básicamente a medicamentos o productos farmacéuticos que se administren por vía de inyección. Now, in this case, the Commission required several specific purchaser criteria. Para este caso, la Comisión estableció muchos criterios específicos para los compradores de estos paquetes que estaban siendo desinvertidos de las empresas Pfizer y Hospira. Because the new purchaser would need to bring the development compound into commercialization, it needed experience of relevant interactions with the national bodies for approvals. En este sentido, ya que el comprador tenía que comercializar estos farmacéuticos y esta red de medicinas que constaban en los paquetes, uno de los criterios era que deba tener ya alguna experiencia con respecto a la distribución de estos medicamentos a nivel nacional o en negociaciones con el gobierno nacional. It needed a track record in the distribution of biological medicinal products in Europe. Necesitaba tener ya un trasfondo de haber distribuido medicinas dentro del mercado europeo. And in relation to the development compound, it needed a complementary product portfolio. Y con respecto al paquete del primer medicamento, infliximab, debía tener una serie de productos complementarios ya a la venta que sean compatibles con este nuevo medicamento con este medicamento que estaba siendo investigado y que había sido obligado a desinvertir de las empresas Pfizer y Hospira. And then in relation to the sterile injectables business, it needed to also already be active in those sterile injectable markets in the relevant countries. Con respecto al segundo paquete que se refería a los medicamentos que se aplicaban vía inyección, el criterio específico que debía cumplir el comprador era que ya tenga experiencia y que esté actualmente comercializando otros productos que se administren de la misma manera, de esta forma demostrando que puede realizar una venta coherente de los productos que estaba adquiriendo por medio de del proceso de desinversión.
So I'll now just conclude this presentation with just a few comments from the perspective of a monitoring trustee as to how to best manage a sales process. Ahora la parte final de esta presentación es desde la perspectiva del agente de monitoreo, cuáles son las acciones que se deben seguir y cuáles son las que no se deben seguir dentro de estos procesos y de estos negocios. So there is not much time. It's important to start early. No existe mucho tiempo para realizar los procesos, así que es importante que se empiece desde temprano. It's important to try to review the suitability of all of the purchases in the pool to ensure that the parties do not proceed with somebody who would not be suitable. Es importante hacer una revisión extensa de la idoneidad de todos los participantes dentro del banco de elegibilidad, para que de esta manera podamos asegurar que las partes que están fusionándose no seleccionen a un actor que probablemente no cumpla con los requisitos para que sea un participante idóneo dentro del mercado. The parties should be transparent with the commission and the trustee, so inform us if any issues arise so that steps can be taken. Las partes deben ser completamente transparentes con la agencia de competencia, así como con el agente de monitoreo, para que de esta manera se pueda asegurar que si es que existe algún problema, si es que existe algún inconveniente, el mismo pueda ser resuelto de manera conjunta entre todas las partes, de una manera expedita y de una manera eficiente, para que el proceso no sufra ninguna afectación y salga de la mejor manera. It's very important to have a good hold separate manager to operate the business. Es muy importante tener a un administrador separado o independiente que se ocupe de que el proceso de desinversión esté en buenas manos mientras se esté realizando todas las acciones para la determinación de los compradores. And start very early to plan the IT separation and carve out to ensure the viability is maintained and everything is done in a timely manner. Y desde la primera etapa o desde lo más temprano que se pueda realizar, planear la separación de los diferentes departamentos, la separación compleja de los activos que están por desinvertirse, de manera que se pueda cumplir con los tiempos establecidos y que no haya ninguna situación adversa que retrase el proceso como tal. And on the next slide, just a few points from experience of what you should not do. En esta diapositiva podemos ver un poco los puntos que no se deben seguir. So first, ensure that the business is maintained as viable. Do not do anything that would compromise the business. El primero es asegurar la viabilidad del negocio y proceder con acciones que no infrinjan ningún tipo de daño para los negocios en sí. It's important not to ignore the advice of the competition authority on important issues. Es importante no ignorar el consejo que pueda dar las autoridades de competencia con respecto a puntos importantes dentro del proceso, seguir todas las instrucciones que ellos digan o los consejos que ellos puedan dar. It's important to listen to the advice of the trustee and the competition authority with regard to the suitability of the purchases. Es importante seguir los lineamientos y los consejos que pueda dar la autoridad de competencia y el agente de monitoreo con respecto a los criterios de idoneidad del comprador de los activos desinvertidos. And then the last point is that there is an obligation to allow reasonable due diligence, and in order to ensure the business transfers successfully, those efforts to analyze the business should not be hindered.
y es importante no interponerse con las acciones y los esfuerzos que se han establecido para asegurar que el proceso se realice con diligencia y de manera efectiva, siguiendo todas las normativas y las reglas del caso. That was all I wanted to present today, and thank you very much for your attention. I'd be happy to answer any questions. Bueno, eso es todo lo que quería presentarles el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y estoy abierto a responder todas sus preguntas. Thank you very much. Gracias. Muchísimas gracias.